Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, donde desenterramos los secretos más jugosos de sus estrellas preferidas. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo historia en la televisión turca, una pareja que incendió la pantalla con su química, pero que también generó un montón de rumores y especulaciones fuera de ella, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Así es. Prepárense porque hoy vamos a revelar la conexión que quizás no conocían entre estos dos talentosísimos actores. Pero antes de sumergirnos en este chismecito, déjenme recordarles algo súper importante y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de secretos, noticias y por supuesto mucho drama turco. Ya saben que aquí siempre les traemos lo mejor del mundo de las telenovelas. Ahora sí, manos a la obra. Como saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizaron la exitosísima serie Kara Sevda, también conocida como Amor Eterno. Sus personajes Kemal y Nihan vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y traiciones, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, absolutamente electrizante. Y claro, como suele suceder cuando dos actores tienen tanta química en pantalla, los rumores de un romance fuera de ella no tardaron en aparecer. La verdad es que la prensa turca se hizo un festín con este tema. Revistas, programas de farándula, redes sociales, todo el mundo hablaba de Burak y Neslihan. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos divertidos en las redes sociales, y la intensidad de sus miradas en la serie solo alimentaba aún más las especulaciones. Los fans creaban edits de vídeo con sus escenas, analizaban cada interacción pública en busca de señales, y las redes sociales se inundaban de hashtags dedicados a la supuesta pareja. Era una verdadera locura, una fiebre colectiva alimentada por la magia que transmitían en la pantalla. Sin embargo, y aquí viene lo jugoso, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Burak Özçivit, en ese momento, ya estaba en una relación con la también actriz Fariye Evcen, con quien más tarde se casaría y formaría una hermosa familia. Y Neslihan Atagül, por su parte, estaba felizmente casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy conocido y querido. Ambos, Burak y Neslihan, eran personas comprometidas, con relaciones sólidas y vidas personales, que aunque expuestas al ojo público, mantenían una cierta privacidad. Esto, claro, no impidió que la maquinaria de la especulación se pusiera en marcha. Entonces, ¿y era esa conexión tan fuerte que se veía en pantalla? ¿De dónde salían esos rumores? Bueno, aquí es donde entra en juego el profesionalismo y el talento de ambos actores. Burak y Neslihan son dos personas extremadamente dedicadas a su trabajo. Se toman muy en serio sus personajes y se esfuerzan al máximo para transmitir la emoción y la veracidad de la historia. En el mundo de la actuación, la llamada química no siempre es una atracción romántica real, sino una habilidad para conectar con el compañero de escena y crear una ilusión convincente. Y en este caso, ambos actores dominaban este arte a la perfección. Para ellos, la química en pantalla no era un romance real, sino el resultado de un trabajo arduo y una gran conexión profesional. Se respetaban mutuamente, confiaban en el talento del otro y se apoyaban para dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Se trataba de una colaboración intensa, donde la comunicación, la empatía y la disposición para arriesgarse eran fundamentales. Era, en esencia, una danza cuidadosamente coreografiada, donde cada movimiento, cada mirada, cada palabra, contribuía a la creación de una historia de amor creíble y conmovedora. De hecho, se dice que Burak y Neslihan trabajaban mucho en la construcción de sus personajes, analizando cada diálogo, cada mirada, cada gesto para asegurarse de que la relación entre Kemal y Nihan fuera lo más creíble posible. Pasaban horas ensayando juntos, discutiendo sobre las motivaciones de sus personajes y buscando formas de intensificar la química en pantalla. Se sumergían en el mundo de la serie viviendo y respirando como Kemal y Nihan, explorando sus vulnerabilidades, sus pasiones y sus miedos. Era un proceso exhaustivo pero necesario para lograr la conexión que tanto cautivó al público. Pero claro, los rumores no se extinguieron fácilmente. La prensa, siempre ávida de escándalos, seguía insistiendo en que había algo más entre ellos. Incluso llegaron a inventar historias sobre celos y discusiones entre Fariye Evcen y Neslihan Atagül. Se publicaban fotos sacadas de contexto, se citaban fuentes anónimas y se creaban titulares sensacionalistas que alimentaban la controversia. Era una campaña implacable que ponía a prueba la resistencia de los actores y sus familias.
Sin embargo, tanto Burak como Neslihan siempre negaron rotundamente cualquier romance. Insistieron en que su relación era puramente profesional y que respetaban profundamente a sus respectivas parejas. Fariye y Kadir, por su parte, también mostraron su apoyo a Burak y Neslihan, dejando claro que confiaban plenamente en ellos. En varias entrevistas, ambos expresaron su admiración por el talento de sus parejas y su comprensión de la naturaleza de su trabajo. Demostraron una madurez y una seguridad que contrastaban con la histeria colectiva que se había desatado. Pero la historia no termina ahí. A pesar de las negaciones y del apoyo de sus parejas, la relación entre Burak y Neslihan no era precisamente un cuento de hadas. Según fuentes cercanas a la producción de Karasevda, hubo momentos de tensión y desacuerdo entre ellos. El rodaje de una serie tan exitosa y demandante con jornadas extenuantes y una presión constante, podía generar fricciones incluso entre los profesionales más experimentados. Al parecer, Burak, que también era uno de los productores de la serie, tenía una visión muy clara de cómo debía ser la historia y a veces chocaba con Neslihan, que tenía sus propias ideas sobre cómo interpretar a Nihan. Burak, con su experiencia detrás de cámaras, se preocupaba por la narrativa general, el ritmo de la serie y la coherencia del guión. Neslihan, por su parte, se centraba en la autenticidad de su personaje, en la exploración de sus emociones y en la defensa de sus motivaciones. Estas diferencias de perspectiva, aunque naturales en un proceso creativo, a veces podían generar conflictos. Estos desacuerdos, sumados a la presión mediática y a los constantes rumores, crearon un ambiente tenso en el set. Se dice que Burak y Neslihan llegaron a distanciarse un poco fuera del trabajo, aunque siempre mantuvieron una relación cordial y profesional. Las largas horas de rodaje, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la constante vigilancia de la prensa, sin duda, afectaron su relación personal. Preferían mantener la distancia fuera del set, enfocándose en sus propias vidas y evitando cualquier situación que pudiera alimentar aún más los rumores. Esta es, quizás, la conexión que muchos no conocían entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, una relación de trabajo intensa, llena de profesionalismo, talento y también, en ocasiones, de tensión y desacuerdo. Una relación que sin duda contribuyó al éxito arrollador de Karasevda, pero que también tuvo su costo personal. El éxito, la fama y la admiración del público, a menudo, vienen acompañados de sacrificios y desafíos que no siempre son evidentes para el espectador. Al final, lo importante es que Burak y Neslihan lograron superar estos obstáculos y seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Burak se casó con Fariye Evcen y formó una hermosa familia, convirtiéndose en uno de los actores más populares y respetados de Turquía. Neslihan sigue felizmente casada con Kadir Doğulu y continúa cosechando éxitos en la televisión turca, demostrando su talento y versatilidad en cada nuevo proyecto. Y aunque la química entre ellos siempre será recordada por los fans de Karasevda, la verdad es que su relación fue mucho más compleja y matizada de lo que los tabloides querían hacernos creer. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que detrás de la magia de la pantalla, hay seres humanos reales, con emociones, aspiraciones y relaciones que merecen respeto y comprensión. En resumen, la conexión entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul fue una mezcla de profesionalismo, talento, química en pantalla y, en algunos momentos, tensión y desacuerdo. Una relación que contribuyó al éxito de Karasevda, pero que también estuvo marcada por la presión mediática y los rumores. Al final, ambos actores demostraron ser grandes profesionales y lograron seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. La clave quizás fue su capacidad para separar la ficción de la realidad, para mantener el enfoque en su trabajo y para proteger sus relaciones personales de la voracidad de la prensa. Y hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de secretos y revelaciones sobre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más jugosa y entretenida del mundo de los dramas turcos. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció este chisme. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Les gustó su actuación en Karasevda? ¿Cuál es su escena favorita de Kemal y Nihan? Déjenme saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo.
Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao.